Pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta mesa redonda en la que vamos a debatir acerca de la nueva realidad migratoria y los retos que ésta supone para el trabajo social. Antes de comenzar quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a los colegios, al Colegio de Valladolid y Segovia, al Colegio de Palencia, en la figura del compañero de Chema, y al Colegio de Soria, que aunque no ha podido venir la presidenta, pues formáis todos parte de la organización, y cómo no, a la Comisión del Título y a la Facultad de Educación y Trabajo Social por esta invitación, por esta reinvitación a repetir esta participación en este día tan señalado de celebración. En primer lugar, os voy a contar un poco cuál es la dinámica que habíamos pensado. Os voy a presentar a los miembros de la mesa, luego voy a hacer una pequeña introducción y lo hemos articulado en vez de que cada uno cuente algo, que yo lance una serie de preguntas acerca de lo que voy a plantear y vayáis contestando los miembros de la mesa a las preguntas. Podemos ir formulándola y que la vayamos contestando todos. No son preguntas tipo examen, son preguntas para las que estáis perfectamente cualificados por vuestro trabajo, por vuestras vivencias y por nuestras experiencias. Entonces realmente no hay que tener miedo a las preguntas que formule. Comenzando por la mesa a la izquierda, tenemos a Diego Cebas La Peña, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Hizo un máster en Protección Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares y durante 2015 estuvo haciendo una pasantía en la Defensoría del Pueblo de Colombia en el área de atención a población desplazada por el conflicto armado, que compaginaba con trabajos de investigación y colaboraciones con entidades sociales como la campaña colombiana contra las minas antipersona. La verdad es que he editado y he cortado una parte. Cuando regresó a España comenzó a trabajar como abogado en el Servicio de Asistencia Jurídica de ACEM y durante 6 años estuvo haciendo atención directa a personas migrantes y refugiadas. Desde 2022 ejerce las funciones de coordinador provincial de esta entidad. A continuación tenemos a José Manuel García Puente, que nos va a dar la visión de la Administración. Comienza su trayectoria profesional en Madrid como funcionario de carrera en Correos y Telégrafos en el año 98 y a continuación se traslada al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Madrid y a continuación a Palencia, a la Oficina de Extranjería dependiente de la Subdelegación del Gobierno, realizando tareas de información y asesoramiento a la población inmigrante. Posteriormente se traslada en el 2022 a su destino actual, que es la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde informa y asesora en lo competente a la tramitación del DNI y del pasaporte español. A mi derecha tenemos a Samba. Me vais a disculpar la brevedad de la presentación, pero nos hemos conocido ahora y no tenía la información previamente. Tenemos a Samba So, que proviene de Mali, y yo creo que va a ser la visión de la realidad que necesitamos, porque muchas de las preguntas que voy a formular las pueden contestar de forma muy cualificada los miembros de la mesa, pero probablemente el que mejor las va a poder contestar va a ser Samba. Y a la derecha de Samba tenemos a Natalia Martín Esteban, que es colega, es trabajadora social desde el año 2005 y con más de 14 años de experiencia en el ámbito de la inmigración y la protección internacional, los últimos 8 como responsable del programa de acogida de protección internacional de Cruz Roja en Valladolid. Y bueno, y quien les habla, Nuria del Álamo, trabajadora social, profesora del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Salamanca, y como le gusta mucho a Pablo que diga, inmigrantóloga. Me gusta, que somos los que estudiamos las migraciones. Bueno, hasta aquí las presentaciones, ahora la introducción. Hasta bien entrados los años 80, España seguía siendo un país de migrantes. La historia de inmigración que comenzó hace siglos, que transitó por la inmigración de españoles a América a principios del siglo XX y que tuvo el auge tras la Guerra Civil, en la que miles de españoles republicanos se exiliaron en aquellos países, los pocos que permitían atracar barcos como el Sinaya. No sé si habéis leído este fin de semana en el País Semanal, entrevistan a los últimos refugiados españoles en México. Algunos tienen ya 84 años y llegaron allí con 2 años. Es la forma de
de leer historias de vida de personas que dentro de poco no vamos a poder escuchar. En los años 60 seguíamos siendo inmigrantes en Francia, en Suiza, en Alemania, en latitudes mucho más lejanas. El Plan Marta, no sé si saben que en los años 60 y 70 hubo mujeres, mi madre estuvo a punto de ser una de esas mujeres que decidieron subirse en un avión y irse a Australia, a repoblar Australia, y acabaron trabajando como esclavas prácticamente en muchas casas y domicilios. En los 80 dejamos de emigrar, los españoles dejamos de ser emigrantes, pero no es hasta los 90, cuando entramos en la Unión Europea, que nos convertimos en un polo de atracción de inmigración. Acuérdense del famoso España va bien, que decía Aznar, ¿no? Cuando nuestro país comienza a atraer mano de obra inmigrante, llegan los primeros marroquíes, es la primera inmigración evidente que llega a nuestro país, y ya ha entrado el siglo XXI con la aprobación de la segunda ley de extranjería, porque hasta entonces teníamos la del 85, que era una ley, bueno, era una ley que regulaba flujos de entrada y salida y que era requisito sin el cual no podíamos entrar en la Unión Europea. Pero no tenemos una verdadera ley de extranjería que considere, que incluya incluso el término integración social hasta el año 2000, en que se aprueba la ley 4/2000, la vigente ley, ya casi nadie la reconoce, tantas reformas que le han realizado, ¿verdad? Y en un lapso de tiempo muy breve, en escasamente 10 años, desde el año 2000 hasta el año 2010, España se convierte en el principal destino migratorio del mundo, en términos relativos y absolutos. Aquello fue un fenómeno no significativo por el número, por lo cuantitativo, pero sí porque se da en un periodo de tiempo de 10 años, cuando los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, tenían historias de gestión migratoria muy largas, desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, en nuestro país se da este fenómeno de una manera completamente inesperada. Hay un libro de Antonio Izquierdo, de este catedrático de Sociología de la Universidad de La Coruña, que se llama así, La inmigración inesperada, porque aunque estábamos rodeados de países en los que la inmigración era un fenómeno habitual, aquí nos pilló con el paso cambiado, nos pilló sin tener ni una ley de extranjería que gestionara la integración y mucho menos sin tener planes de integración. No tuvimos el primer plan de integración hasta el año 2007, cuando ya llevábamos 7 años siendo un destino migratorio importante. En ese periodo de tiempo, en esos primeros 10 años del siglo XXI, la inmigración que recibe España es principalmente originaria de antiguas colonias españolas, de la América Latina, vamos a llamarlo, de Iberoamérica, y con un perfil muy claro, los motivos económicos, y a veces de países en los que habíamos emigrado los españoles después de la Guerra Civil. En estos 25 años ya podemos decir que tenemos una historia de gestión de la inmigración en España de 25 años. Se han cumplido todas las tendencias que auguraron dos autores australianos, Castle y Miller, en el famoso libro, es del año 98, se llama La era de la inmigración. Y leo el nombre completo: La era de la inmigración, la era de las migraciones, los movimientos internacionales de población en el mundo moderno. Bueno, pues en el 98 Castle y Miller dijeron que había 5 tendencias que auguraban de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Voy a ir relatándolas y viendo cómo se han cumplido en el caso de nuestro país. La globalización, cada vez más países se ven involucrados en la llegada de población inmigrante, pero también aumenta la diversidad de las áreas de origen y tránsito y destino. El ejemplo de España. España sigue siendo país de migrantes, nos pese. O sea, lo que pasa es que no los llamamos emigrantes, los llamamos expatriados. Los estudiantes que acaban una carrera y no encuentran trabajo en España se van a otro país. No los llamamos emigrantes, los llamamos expatriados, personas que se buscan un futuro en otro país. Somos país de tránsito, muchos inmigrantes que llegan a la frontera sur de Europa, lo que quieren no es llegar a España para quedarse en España, quieren llegar al norte de Europa. Entonces utilizan España como un país de tránsito, pero también somos país de destino. Hay otras personas que tienen la intención de llegar a España y de quedarse en España. La aceleración de los flujos migratorios.
Los movimientos internacionales de personas, dicen Cassel y Miller, incrementarán su volumen en todas las regiones importantes. En España ya lo hemos visto. En 10 años nos convertimos de un país, dejamos de ser un país de migrantes a convertirnos en un país, en el principal destino migratorio del mundo. Tras el descenso de la pandemia, sí ha habido un descenso significativo en la época de la pandemia, pero volvemos a superar ahora el 15% de la población extranjera. No es superior al porcentaje que tienen Francia, Alemania, Italia, no es superior. Lo característico de España es el tiempo tan corto en el que se ha dado el fenómeno. Hemos pasado de prácticamente el 1% de población extranjera al 15%, pero en un lapso de tiempo muy corto. La diferenciación de los flujos, decía Cassel y Miller. Dejaremos de ver, decían ellos hace 27 años, dejaremos de ver exclusivamente flujos migratorios por motivos económicos y empezaremos a verlos mucho más diversos. Migraciones laborales, refugiados, solicitantes de asilo, por conflictos, por persecuciones, pero también migrantes cualificados. También hay estudiantes internacionales que hace 25 años la gente se llevaba las manos a la cabeza cuando decíamos que eran inmigrantes. No, son estudiantes extranjeros. Son personas migrantes que atraviesan la frontera de un país para ir a otro por un motivo particular. No es buscar trabajo, pero puede que en algún momento se convierta en una migración laboral o una migración económica. Y también incluso migraciones de científicos, docentes, profesores. La cuarta tendencia es la feminización, ¿no? Todos sabemos que las migraciones comienzan y tradicionalmente empezaban con un hombre, un cabeza de familia que dejaba a su familia en país de origen y reagrupaba a su mujer y a sus hijos cuando podía. Ahora cada vez somos más las mujeres las que somos protagonistas del fenómeno migratorio. Cada vez hay más países de origen, en el caso de nuestro país, en el que fundamentalmente las que llegan son mujeres. Uruguay y algunos países del Caribe son fundamentalmente mujeres las que inician el proyecto migratorio, sin tener cargas familiares o dejando cargas familiares en país de origen. Y por último, y está hecho a propósito, Cassel y Miller los organizan en otro orden, pero yo lo he dejado a propósito en el último lugar porque es precisamente lo que Juanma ha introducido en la presentación. La creciente politización. Ya no hay política doméstica, ya no hay relaciones bilaterales. ¿Se habrá activado el audio de alguien? Sí, a ver. De respaldo científico a la teoría de la evolución. Están hablando de las teorías de la evolución. Esto también. A Juanma, a ti no te silencio, ¿no? Que también estás aquí con el micro encendido. Ah, vale, que es esta sesión. La creciente politización era la última tendencia que auguraron hace 27 años. Creo que a nadie se le escapa que casi todos los fenómenos, casi todos los procesos electorales que nos rodean, le escala el fenómeno de la inmigración en un sentido u otro. Enumero el Brexit. El Brexit fue una intención, fue la consecución del Reino Unido de que no llegaran inmigrantes, pero no inmigrantes de terceros países, inmigrantes de la Unión Europea, del sur de Europa, que no fuéramos los españoles, los portugueses, los franceses, los italianos y los griegos. Era los PIGs, que nos llaman. Sí. Entonces era un intento de controlar la llegada de la inmigración. Las elecciones en Estados Unidos, las dos elecciones que ha ganado Trump, las ha ganado con consignas antimigratorias. Las primeras, voy a construir un muro para que nadie de la frontera con México hacia abajo entre. Ahora ha cambiado, ha visto que construir el muro era costoso y bastante inútil y ha decidido prometer deportar a 11 millones de personas de los Estados Unidos. En Francia nos ha ocurrido exactamente lo mismo y en prácticamente todos los procesos electorales de la Unión Europea, Hungría, Austria, Alemania, están apareciendo este tipo de politización. Italia, exactamente. Tras las dos primeras, en España, tras dos primeras décadas, casi ya 25 años, en las que parecía que lo habíamos hecho bien, ¿verdad?
Las segundas generaciones se habían integrado relativamente bien. Yo no sé si es el caso de la Universidad de Valladolid, pero en la Universidad de Salamanca ya hay muchos hijos de inmigrantes que llegaron, las mal llamadas segundas generaciones, que muchos han nacido aquí, ya no le quieren que les llame segunda generación de inmigrantes porque ellos no han inmigrado, ellos ya nacieron aquí. Habíamos conseguido atender relativamente bien a más de 5 millones de personas en servicios sociales, en asistencia sanitaria, sin conflicto aparente, ¿no? Habíamos tenido algún conato en aquellos altercados que hubo hace ya más de 20 años en el Ejido, pero parecía, de hecho se hablaba de que España parecía que había tenido una capacidad de gestionar y de integrar la inmigración de una manera relativamente bien para no haber tenido ninguna política de gestión migratoria, todo hay que decirlo. El modelo nuestro ha sido el modelo del iremos haciendo poco a poco las cosas a ver cómo salen. Y entonces habíamos mantenido las costuras, ¿verdad?, al límite, y entonces saltó un botón, saltó otro, y las costuras ceden. Y el avance de posiciones ultraderechistas en el mundo, si os habéis dado cuenta, tienen un denominador común. Tienen diferentes particularidades en Italia, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, pero tienen todas un denominador común, y es el discurso antimigratorio. De hecho hay un manual, lo hablábamos comiendo, ¿verdad? Hay un manual. Invito a leer, creo que anoté el nombre, hay un informe de Por Causa que se llama el discurso antimigratorio. Bueno, lo encontraré porque lo tengo anotado. Y ahí aparecen determinadas expresiones que todos oímos alguna vez y que parecen como sacadas de contexto, no entendemos muy bien a qué se refieren y tienen que ver con este avance. En nuestro país el discurso antimigratorio parecía que no había calado en la derecha tradicional, entendámoslo. Parecía que no había calado, con algunas excepciones. El alcalde de Badalona, no sé si os acordáis, en aquellas elecciones de limpiar Badalona, pues él nunca ha reconocido estar utilizando ese tipo de discurso, pero la gente sabía que se hacía con la intención de que no era limpiar precisamente de papeles en las calles lo que quería hacer. Hasta, en nuestro país no se había utilizado el discurso antimigratorio en política hasta la incursión de la ultraderecha en el panorama político español. Y ocurre porque el inmigrante es el chivo expiatorio perfecto, es el culpable perfecto para todos los problemas, ¿no? El desempleo, que hacía antes Juanma, ironizaba con él, todos hemos oído alguna vez vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Yo siempre lo llamo el inmigrante de Schrödinger, porque viene al mismo tiempo a quitarnos el trabajo y a vivir de las ayudas sin dar un palo al agua. Dices, es ser dos cosas completamente opuestas al mismo tiempo. Bueno, pues son los culpables del desempleo, la saturación de la asistencia sanitaria, ¿no? Cuando los recortes en 2012 eran porque la sanidad estaba saturada de inmigrantes, los inmigrantes que vienen en una edad laboral, jóvenes. Yo siempre lo digo en clase, vienen los mejores, vienen los más aptos, los más resistentes, los más inteligentes, los que son capaces de aguantar todo un tránsito entre países y resistir hasta llegar a destino, pues probablemente no son los que colapsan las salas de espera de los centros de salud. Yo estoy convencida. También de la delincuencia. Y si me apuran, del terrorismo, ¿no?, que es una de los alegatos de la ultraderecha contra la inmigración. ¿Qué ha ocurrido? Me vienen muy bien las cosas que dijo Juanma. ¿Qué ha ocurrido? Fíjate, Juanma, tengo anotado. Hemos confiado en aquello de que el dato mata al relato, lo tengo anotado, y que con la evidencia científica podíamos contrarrestar estos peligrosos discursos. Estábamos convencidos, decíamos, el dato mata al relato. Si yo tengo una evidencia científica, si yo puedo probar que la temperatura de la Tierra está aumentando X grados cada año, nadie va a negarme que hay un cambio climático. Si yo puedo demostrar que los que cometen los delitos en este país son en una proporción muy parecida españoles y extranjeros, el dato mataría al relato.
pero no ha ocurrido, ¿no? El discurso, la corriente reaccionaria en el mundo ha alcanzado también al mundo de las migraciones, al relato de las migraciones. Esta corriente explota argumentos económicos, lo que decíamos antes, nos roban los empleos y los servicios públicos. También utiliza argumentos identitarios, ¿no? Es que en la medida en que venga gente de muchos países vamos a perder nuestra identidad, vamos a dejar de ser vamos a perder nuestra esencia, ¿no? La españolidad esta que a algunos parece que le corre por las venas, pero parece un riesgo, ¿verdad? Lo hablábamos Carmen comiendo, esta sensación que tiene mucha gente de en la medida que haya gente diferente a mí, yo parece que pierdo, ¿no? Que se me hace de menos con la presencia de otros diferentes. Y de seguridad, ¿no? La inmigración es una amenaza que llega del exterior en forma de delincuencia y terrorismo. Y ahora, aquí sí, está el nombre del informe por causa, la franquicia antiinmigración, cómo se expande el populismo xenófobo en Europa. De aquí es un manual que utiliza la ultraderecha en el mundo. El ideólogo es Steve Bannon, es el asesor de Trump, y se utilizan algunos argumentos tan curiosos. La primera vez que lo oímos, se lo voy a preguntar a las estudiantes y a los estudiantes. ¿Habréis oído alguna vez decir algún político de la ultraderecha que el gobierno trae inmigrantes jóvenes en edad militar? ¿No habéis oído esta expresión? Y no se ha llamado la atención. Jóvenes en edad militar. Esto forma parte de la teoría del gran reemplazo. O sea, sostiene este manual de la ultraderecha en el mundo, es un manual. No creéis que lo llamamos un manual porque no es un manual. Con no sé cuántas páginas tiene, pero una de las habla de una conspiración internacional que es un plan internacional para sustituir a la población blanca, europea y cristiana por inmigrantes negros de África y musulmanes. Y yo cada vez que dicen la teoría del reemplazo digo, mucho está tardando el gran reemplazo, ¿no? Porque con el panorama que tenemos aquí, hablábamos hoy de la natalidad, de quién, pues mucho está tardando. Estoy esperando ansiosa el gran reemplazo. Anoche estaba terminando de repasar todas las notas y la preparación de esta mesa, que no sé si me estoy pasando mucho de tiempo. Es que como se ha ido Juanma, que era el que me iba a mirar. Cuando preparaba tenía puesto La Noche 24 horas y una de las periodistas de La Noche 24 horas dijo, estaban hablando precisamente de esto, ¿no? De la aquelarre que ha habido ayer en el Senado, ¿no? En la Cámara Alta de este país ha habido una reunión de lo peorcito de cada país y de cada casa, antiabortistas, anticolectivo LGTBI, han negado la teoría de la evolución de Darwin. O sea, han negado la teoría de la evolución. ¿Cómo no van a negar el cambio climático si algo que un consenso de más de 200 años, pues lo han negado abiertamente? Y hablaban de esto y decía una periodista de La Noche 24 horas, no creo que la sociedad española se crea estas tesis. Esta fue la pregunta. Y claro, ¿no? Vamos a ver los últimos datos del CIS. Y entonces me fui a buscar los últimos datos del CIS. El CIS, en el barómetro del CIS del mes de, a ver, he descontrolado, desordenado las hojas, el barómetro del CIS de septiembre, ante la pregunta espontánea, sin opción para elegir, una pregunta abierta, ¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Casi 1 de cada 3 españoles que han contestado a esta, ojo, de los que han contestado hasta, luego hablaremos de este tema, porque han sido 4.000 de 47 millones, es el 0,01. 1 de cada 3 ha contestado que la inmigración. O sea, la inmigración ha pasado a ser el primer problema que los españoles encuestados consideran que tiene este país. En julio, la inmigración estaba en el 4.º lugar.
En julio, el primero era el paro, el segundo la economía, el tercero los problemas políticos en general y el cuarto era la inmigración. Pero es que si retrocedemos un mes más, la inmigración estaba en el 9º puesto y en septiembre pasa a ser el primero. Y hasta aquí parece escandaloso, pero la segunda parte de la encuesta es que cuando a los encuestados se les preguntaba por los problemas que les afectan a ellos personalmente, no es cuál es el principal problema de este país, no, es cuáles son sus problemas. Entonces, la inmigración pasa al 5º puesto. Pero en julio estaba en el 8º. Entonces, es evidente que aquí hay una diferencia entre lo que percibimos como el principal problema de este país y lo que son los problemas que nos afectan individualmente. Una persona a la que yo respeto muchísimo, que es Javier de Lucas, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, ya se ha jubilado, dice en este mismo artículo del País que a él le preocupa que lo que es a su juicio una preocupación inducida, ¿no? Es realmente, y aquí yo creo que ya voy a dar paso a las preguntas. ¿Creéis que la inmigración como problema, y pongo las comillas, es real? ¿Es real el problema de la inmigración en España o es una construcción artificial de un problema que no es tal? ¿Empezamos? ¿Por dónde? ¿Por Diego? No. ¿Va? Sí. Pues es la pregunta del millón, efectivamente, la que plantea Nuria. Bueno, yo lo primero quería agradecer que nos hayáis invitado a participar en estas jornadas. Yo que soy abogado jurista de formación, pero bueno, ya después de tantos años en Accent tengo ya el corazoncito un poco de trabajo social, pues me siento casi más cómodo en este tipo de ambientes que a veces con compañeros de gremio, pero estamos muy agradecidos por estar aquí. Yo últimamente siempre estoy, por hacer una pequeña intro antes de responder a la pregunta, que todavía no sé cómo contestarla, a ver si se me ocurre algo. Pero va al hilo de lo que estabais hablando, de que el dato mata al relato, que yo también tengo mis dudas sobre eso. Últimamente lo estoy comentando mucho, pero es que me sentí muy identificado con esa reflexión. Leía un artículo de un científico, no me acuerdo de qué materia, que lo que venía a decir era, bueno, es que al final si los científicos nos pasamos toda nuestra jornada laboral intentando rebatir a la gente que piensa que la Tierra es plana, pues al final no investigamos y no hacemos nada más que rebatir a esta gente. Yo creo que las entidades sociales, por hablar ya, centrarlo en nuestro ámbito y en el de Natalia, a veces nos pasa un poco eso, ¿no? Quiero decir, si tuviéramos que estar todo el rato rebatiendo todos estos bulos, todas estas mentiras, todo este discurso de odio, no podríamos dedicarnos a lo que realmente nos tenemos que dedicar, que es acoger a las personas, brindar derechos, garantizar derechos, ofrecer dignidad a las personas que por la situación que tengan lo necesitan. Entonces este tipo de espacios pues lo agradecemos mucho para poder dar nuestro punto de vista. Yo he tomado como muchas notas, seguro que van saliendo temas a lo largo de las preguntas que plantea Nuria y tampoco quiero quitar tiempo a mis compañeros. Obviamente yo no creo que haya un problema migratorio en España. Al final estamos en un país próspero, democrático, grande, en mucha parte despoblado incluso, de 49 millones de personas ya, que vengan personas a las que tengamos que acoger, y quiero poner el foco en eso. O sea, no hablo ya solo de migraciones de tipo económico, que también que si tienen que venir que vengan, pero ya hablo de personas a las que a lo mejor tenemos que hacer tenemos que desempeñar como sociedad o como país un papel más activo para poder acoger a esas personas y brindarles esos derechos que necesitan. Yo creo que eso no es un problema, y lanzo la reflexión que ha salido también de que qué bueno estar en el otro lado de la moneda y ser un país acogedor, cuando históricamente España lo que ha sido es lo contrario. No hace tanto tiempo que precisamente lo que pasaba era que nosotros teníamos que salir de España
porque por muchos motivos, entre ellos porque aquí hubo una guerra, hubo una dictadura y hubo mucha gente que tuvo que salir de su país buscando que se garantizaran sus derechos y que se les tratara con dignidad. Ahora somos nosotros los que somos la sociedad de acogida, la sociedad respetuosa de los derechos humanos y que por lo tanto qué bien estar en este lado, ¿no? Eso como punto así de inicio. Yo, ahora lo hablaremos más seguro, pero sí que es verdad que frente a este discurso de odio, que seguro que da para hablar más a lo largo de la tarde, a veces sí que noto que la respuesta predominante es un poco ese discurso economicista, un poco utilitarista de la migración, de no, lo que pasa es que es absurdo tener un discurso de odio antimigratorio porque necesitamos a estas personas. Necesitamos a estas personas porque al final están haciendo los trabajos que no queremos, van a poder repoblar la España que tenemos despoblada o van a poder ser la solución a nuestros problemas. Yo no caería tampoco en eso. O creo que ese discurso puede tener lecturas que son problemáticas. Y me explico. Al final estamos aquí conmemorando, usando como marco de pensamiento los derechos humanos. Yo creo que el enfoque tiene que ser precisamente eso, el de acoger a las personas que vengan y crear vías legales y seguras para que esas personas puedan llegar aquí a España porque tienen derechos humanos que tenemos que respetar. Al final, empatizo mucho con lo que comentaba Carmen al principio, de que hablamos de los derechos humanos como una cosa así un poco naif, hippie, de sí, ya estamos aquí, la gente que habla de derechos humanos. No, al final, cuando hablamos de derechos humanos, valga la redundancia, pero no sobra recordarlo, hablamos de leyes de obligado cumplimiento que España se obliga a cumplir. De la misma manera que no nos cuestionamos que exista el Código de Circulación o la Ley General Tributaria, pues tampoco deberíamos cuestionar que existe una ley que se llama Convención de Ginebra que nos hemos obligado a cumplir, o Ley de Asilo, o Ley de Extranjería, o lo que consideremos. Entonces, no he respondido a la pregunta, pero bueno, yo sí que quería hacer, porque realmente, claro, mi opinión siempre va a ser que no hay un problema con la migración, porque considero que España tiene que tener los recursos suficientes como para dar respuesta a las situaciones que hay, desgraciadamente, en el resto del mundo. Todos vemos las noticias, todos ponemos el telediario y vemos conflicto tras conflicto hasta donde llegan, porque no comentan todos, claro, sería demasiado largo, y al final creo que España, en la medida en la que queremos ser un país democrático, próspero y respetuoso de los derechos humanos, no tiene solo la obligación moral o ética, sino también la obligación legal de acoger y garantizar que se respeten los derechos humanos de esas personas que desgraciadamente no pueden verlo cumplido en su país. Y ya luego entramos en temas de tal, pero bueno, yo quería como empezar por ahí. José Manuel, ¿es un problema real o un problema artificialmente construido? Buenas tardes. Difícil pregunta, pero lo que yo veo desde el punto de vista en lo que yo he trabajado y en lo que yo creo es que es verdad que España ha sido un país que ha emigrado a muchos países, y ahora lo que creo es que se ha vuelto, es decir, ha venido demasiada migración para poderla controlar, digamos, y pues darle sus derechos a todos los emigrantes, y entonces se ha visto saturada. Entonces se ha creado un problema en ese sentido, es decir, pues ahora no, es decir, hay mucha gente que tiene muchas ayudas y yo en cambio no me dan ayudas, pero no se sabe lo que realmente hace cada gobierno, el gobierno en sí, para poder que esas personas tengan sus derechos, porque son gente que, yo lo primero que siempre he dicho es, si tú te vas de tu país y dejas todo, abandonas todo, quiero decir que no es una cosa que tomes una decisión en un día o 2 días, sino que vas a dejar tu vida y te vas a ir a otro país que no sabes cómo te va a ir, si vas a poder conseguir trabajo, si vas a poder conseguir una casa, si vas a poder vivir, si vas a poder... Y entonces yo no lo veo en sí un problema, sino que lo que veo es que ha llegado tanta emigración que no ha respondido del todo bien el Estado español. Gracias. Luego haré una anotación, porque es muy interesante lo que ha comentado José Manuel. Continuamos por Samba. Samba, ¿tú crees que España está sufriendo un problema con la migración o realmente
nos hacen creer que es un problema algo que no es un problema. Quiero buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes a todos y quiero agradecer a vosotros que habéis organizado eso y también de darme la oportunidad de poder explicar un poco de el conocimiento que tengo sobre estos temas. Y yo creo que los partidos políticos y trabajan eso por sus propios intereses, no es por defender a España o por defender a los españoles. Esto la primera persona que van a beneficiar estos discursos son de ellos, no son de la población española. Y segundo, y yo muchas veces yo escucho que la gente dice que bueno, necesitamos los migrantes porque nos faltan la gente para trabajar en el campo, para trabajar y tal. Yo creo que ese discurso no para mí, de mi parte no creo que está bien de hacer estos discursos, porque la gente sale de su país no solo para venir a buscar trabajo. Hay gente que sale de su país porque no tiene otras medidas que salir de su país y va a venir a España por muchas varias no sé cómo decir, cada persona tiene su caso que le hacen de salir de su país, no solo para venir a buscar trabajo o buscar otra cosa. Por ejemplo, yo puedo coger ejemplo de mí mismo. He salido de mi país porque yo tenía problemas en mi país. En mi país hay guerra, hay terrorismo y todo. Es lo que yo quería comentar primero, pero el tema de la migración aquí en España está siendo algo muy no sé cómo se llama, la gente le cogen para buscar su propio beneficio en este caso. Es lo que yo pienso. Primero, después. Natalia. Bueno, lo primero, hola a todos y gracias por invitarme. A ver, mi pregunta sería, ¿realmente qué ha cambiado para que hayan cambiado esos datos? O sea, el movimiento migratorio no es algo que haya cambiado en los últimos 3-4 meses. No es que de repente no teníamos nada de inmigración y han llegado en 3-4 meses. No es que el perfil de las personas que llegasen sea distinto. El movimiento de personas es algo que es un hecho histórico, que ha existido desde siempre y que es algo inherente al mundo globalizado y a la economía globalizada, que muchas veces se basan en criterios económicos, pero solo desde una visión. Me interesa la economía que salga de aquí, para que me salga más barato la ropa, para que me salga más barato determinadas cosas, pero no me interesa la economía de que lleguen aquí. Es un poco un discurso un poco incoherente. Es algo que como dice Samba, puede ser por muchísimos motivos. Existen tantos motivos como personas para existir un movimiento de migraciones. Cabría plantearse un poco eso, cuáles son los motivos y qué podemos hacer si realmente creemos que es algo que habría que modular, que habría que trabajar y entre otras cosas lo primero que habría que pensar es en trabajar a lo mejor en los países de origen, ya sea porque sean motivos pues de conflictos armados, de violación de los derechos humanos, que los derechos humanos, como decís, no hay que olvidar que son universales. Eso da igual de dónde vengas, qué estatus migratorio tengas, en qué situación estés, que son de todos, de los que llegan y de los que estamos. Y basándome en eso, pues es lo que decía, habría que trabajar un poco en los países de origen, tanto en conflictos bélicos o de este tipo de persecuciones o diferencias de género, de que no se respetan los derechos, y tanto si son motivos económicos por los que dejan su país. También habría que intentar trabajar el desarrollo tanto social como económico de esos países. Eso creo que es en donde habría que centrar el foco, no centrar el foco de que
ahora es un problema cuando nada ha cambiado realmente. Pues muchas gracias, Natalia. Efectivamente, es Natalia, lo he dicho bien. Sí, sí. Porque por un momento pensaba que te había cambiado el nombre. Fijaros, conectando las respuestas de los 4, lo que comentaba Natalia de no ha cambiado nada. O sea, esta es la primera, ¿no? Como científicos sociales, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué ha ocurrido si el fenómeno migratorio no ha cambiado desde el mes de junio hasta el mes de septiembre? Entonces lo que ha cambiado es el enfoque, ¿no? Es quien está transmitiendo lo que ocurre. Y quiero ir introduciendo aquí el papel de los medios de comunicación. Entonces, realmente lo que ha ocurrido en este tiempo, en este periodo, en estos meses, es que la visión de urgencia o de emergencia es la que ha cambiado, ¿no? Durante estos meses hemos recibido un bombardeo constante de información sobre el reparto de los menores, sobre las cuotas, el pacto migratorio europeo. Entonces, es este tipo de información la que genera, por eso os preguntaba si creíais que era construido. Completamente de acuerdo en lo que comentaba José Manuel. Fijaos que preguntando y analizando sobre la pregunta del CIS de cuál es el principal problema que tiene este país, las respuestas las hemos tomado todos a la tremenda. Hemos supuesto que esas 4.000 personas, el 30% de esas 4.000 personas, cuando han dicho que la inmigración, cuando han respondido que la inmigración, hemos dado por supuesto los sociólogos del CIS, pero sobre todo los medios de comunicación, que la respuesta que estaban dando es una respuesta negativa. Fijaos, si una de esas 4.000 personas hubiese sido José Manuel le hubieran preguntado ¿cuál cree usted que es el principal reto que tiene España? Reto, no problema. Hubiéramos cambiado problema por reto y hubiera dicho, como probablemente también hubiera dicho yo, creo que uno de los principales retos de este país es integrar la inmigración. Es un fenómeno natural, existe desde la que existe el ser humano, entonces es un reto, y es que no nos podemos engañar. O sea, para las sociedades de acogida es un reto muy importante cómo gestionar la llegada, cómo gestionar la acogida, cómo gestionar la prestación de servicios. O sea, lo que no podemos caer es en el buenismo de no, es que no tiene... No, es verdad que es un reto, pero la respuesta es muy diferente. Si yo lo considero un reto que tiene que afrontar el país, a que la inmigración en sí misma es un problema. Y por último, respecto a esta ronda, el tema de lo que decía Diego de los derechos. Es que esto no es hacer militancia. Yo cuando hablo de la gestión migratoria y del fenómeno migratorio siempre digo, no lo hago desde la militancia la hago en mi vida diaria. Desde la academia lo que hago es revelar evidencias científicas, científicas y jurídicas. España tiene firmados tratados internacionales de obligado cumplimiento. A los refugiados no los acogemos porque somos buenos, generosos y cariñosos, no. Es que hemos firmado un tratado, somos parte firmante de tratados, de compromisos internacionales y estamos obligados a cumplirlo. Entonces son sujetos de derechos, no son sujetos de caridad. Y ya por último, que decía Samba, la visión utilitarista, esta de que es muy peligrosa, la de sí, hay que defender la inmigración porque los necesitamos. Eso es muy peligroso. No podemos decir que como dice Diego, que les acogemos y les recibimos porque los necesitamos. Porque ¿qué va a pasar el día que no les necesitemos? El día que no les necesitemos, ¿les volvemos a señalar el camino de salida? No. Tenemos que gestionar la acogida porque son sujetos de derechos. Y hay un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que es el derecho a migrar y el derecho a pedir asilo en un estado seguro. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Yo creo que ya hemos llegado a la conclusión de que no ha podido cambiar mucho la situación en nuestro país en unos meses para que algo que se percibía en el mes de junio como el octavo o noveno problema de este país ahora se haya convertido en el primero. Si es un problema creado artificialmente, yo creo que es evidente. ¿Con qué intención creéis que se construye este problema artificial? Y sobre todo, ¿quién se beneficia de la imagen de la inmigración como una amenaza? ¿Quién se beneficia?
¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por este lado ahora? Bueno. Natalia, ¿quién se beneficia? ¿Quién crees tú que se beneficia de esta imagen de la inmigración como una amenaza? A ver, está claro que se ha detectado un discurso de odio basado un poco en el nosotros contra ellos, en el tratar de generar un estado de alarma, pues utilizando pues la desinformación o el descontextualizar, hablando de términos muy simples que les utilizan casi como un insulto, como puede ser los menas, intentando englobar en refugiado y en inmigrante pues un montón de personas con características diferentes, pues eso, lo dicho, para intentar un poco como hacer la separación entre nosotros y un ellos. Esto no tiene ninguna base real, porque como decimos es que son personas muy diferentes, cada uno de nosotros somos diferentes, no se puede decir, bueno, somos españoles, todos los españoles son iguales. Yo creo que cada uno tenemos nuestras propias convicciones, nuestros propios sueños, nuestras propias ideas, y el intentar separarlo pues está enfocado pues en eso, intentar conseguir ciertas cosas de los que englobas como autóctonos de aquí, como que ya tienen todos los derechos aquí, como que eso, como que es una amenaza. Entonces, bueno, en principio hay que tenerlo en cuenta en el sentido de no dejarnos llevar por ese tipo de discurso que no está basado en ninguna realidad, como hemos dicho ya en varias ocasiones, que los derechos y un poco la cohesión social y la integración que hemos logrado en España se ha conseguido a base de mucho esfuerzo, de mucho sudor, como para dejarnos llevar por unos discursos sin base y recientes, que es que en realidad no tienen una trayectoria. Hemos estado construyendo, saliendo de ese tipo de discursos para que ahora nos volvamos a dejar llevar. Y creo que es un poco la línea que deberíamos de seguir, o sea, seguir trabajando en la misma línea de los derechos humanos, de dejarnos guiar por intentar que realmente haya una sociedad que dé las oportunidades de integración, y que al final es un potencial, un desafío, pero es un potencial que ha llegado aquí y que tenemos que aprovechar. No podemos llegar y dejarlo pasar sin más. Sé que no he respondido a la pregunta, no, como diría Diego, has respondido. Pero es hasta ahí donde creo que es mi papel entrar. Muchas gracias. No sé si quieres, Samba, contestar. Sí, ¿A quién crees tú que le interesa mostrar la inmigración como una amenaza? ¿Quién se beneficia de esto? Yo creo que el primer beneficio son de los partidos políticos. Si es que además ha sido el primero los partidos políticos, y también es lo que es la realidad es que ellos no tienen otra cosa como se ofrecer a los españoles. No saben ofrecer otra cosa. Ellos enfocan los problemas a otras personas. Eso es muy fácil de hacerlo. Todo el mundo lo puede hacer. Si una persona de verdad es una buena persona y quiere resolver los problemas, no vas a enfocar tus problemas a otras personas. Es muy fácil de hacer este político. Yo creo que la primera persona que les beneficie son de ellos. Y también quería comentar lo que estábamos hablando primero, y me he olvidado un poco y ahora me he acordado, lo querías... Si quieres luego hacemos ronda y cuando te acuerdes... Vale. Perfecto. José Manuel, ¿a quién le beneficia esta imagen? Yo creo que coincido con Samba en que son los partidos políticos los que juegan con este tema, pero lo que creo que hay que luchar por cada persona, por cada inmigrante, son personas humanas, son vidas humanas, y como dije anteriormente, si han venido a España será porque tienen graves problemas y han abandonado su vida habitual del país. Y yo creo que había que no olvidar este tema, pero sí, como decir, bueno, centrarnos en trabajar por ellos y con ellos. Nada más. Gracias. Diego.
Bueno, ¿Quién saca tajada? ¿Quién saca tajada? Alguna gente saca tajada, sí. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. ¿A quién beneficia? Pues a aquellas personas o aquellos partidos políticos, organizaciones, lo que sea, que fomentan un discurso nativista, un discurso colonial en el que nosotros somos superiores al resto, un discurso también extractivista, ¿no? Porque al final va un poco de eso, como son inferiores, también tengo derecho a ir allí y sacar el mayor rédito que quiera. Claro, no planteamos problemas con que las empresas españolas vayan a esos países a sacar lo que sea, pero ellos que no se les ocurra venir aquí a buscar trabajo, porque eso ya es un problema. Al final, lo hemos mencionado ya varias veces, y Samba lo ha dicho muy claramente, además, es buscar un chivo expiatorio de los problemas o de las situaciones que, como son difíciles, claro, porque todos los problemas sociales, como bien sabéis vosotros, mejor que nadie, son muy difíciles de resolver, la opción fácil es buscar a alguien. El chivo expiatorio suele ser el más débil de la sociedad. Y es particularmente sangrante ahora mismo con el discurso contra los menas, ¿no? Hemos acuñado este acrónimo que es un poco feo, pero al final cuando hablamos de menas hablamos de niños y de niñas que no tienen a sus padres. Claro, decirlo con esa frase entera ya como que da un poco más de vértigo, ¿no? No, los culpables son los niños y niñas que no están con sus padres. La gente diría, un momento, ¿qué me estás diciendo? No, la culpa es de los menas. Ah, sí, claro que sí. Es una cuestión así un poco dantesca que estamos viendo, pero al final es eso, estás cogiendo a las personas que a nivel social menos capacidad tienen para defenderse por motivos obvios. Porque son niños y porque no tienen a nadie que les pueda defender como me defendería a mí mi padre si se meten conmigo teniendo yo 7 años. Claro, esto históricamente ya ha pasado muchas veces y ahora hablamos de los menas como decimos, pero si pensamos, y no hace falta hacer mucha pirueta para lo que pasó en Alemania en los años 30, pues vemos que el chivo expiatorio en ese momento fue otro y la cosa acabó como acabó. No quiero ser demagogo con esto, pero es que hay que poner los puntos sobre las íes, creo. Quiero decir, se empieza por un sitio y la evolución no sabemos hasta dónde llega. Entonces, realmente yo creo que la sociedad, en general, la sociedad concienciada, la sociedad civil, organizada y consciente y respetuosa de los derechos humanos, tiene que poner pie en pared con esto. Y tiene que dejar claro, por cualquier mecanismo que sea necesario, decir, esto no es tolerable. Y si tú quieres poner el foco en que el dinero que va a este mena no va a tu abuela, hay que poner bien pared y decir, no señor, esto no es así. Y esto no es tolerable. En un Estado social, democrático y de derecho, que es como el artículo 1 de nuestra Constitución y que nos encanta recordarlo. Bueno, pues es que ser un Estado social, democrático y de derecho, estoy yo hoy esta tarde muy jurídico, perdonadme, pero es que tiene contraprestaciones, quiero decir, no son palabras vacías, sino que es fundamental tener en cuenta que efectivamente cuando hablamos de eso implica unas consecuencias jurídicas, sociales, económicas. Claro, los derechos cuestan dinero, lo siento mucho, todos, que tenemos que dar respuesta. Y entonces sí, creo que efectivamente este discurso antiinmigratorio beneficia a aquellos que hacen ese discurso político demagógico, rentista de lo peor de la sociedad, y que si no damos respuesta y si no hacemos una pedagogía muy muy fuerte sobre lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos, pues corremos el riesgo de perder una batalla en la que se va la vida, además sin paños calientes, va la vida de mucha gente. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Fijaos que yo hago mi aportación en esta pregunta. Fijaos, bueno, voy a hacer una pregunta a la audiencia. ¿Todo el mundo ha oído aquí alguna vez alguna noticia sobre ocupación, robos, asaltos en vivienda y a continuación el consabido anuncio que te vende la alarma, ya no solo la alarma anti ladrones, ya es la alarma anti ladrones, la alarma anti ocupas, pero siempre viene precedido de
muchas noticias en las que, o informaciones que circulan en la que la abuela de una amiga mía bajó a por el pan y cuando subió le tenían la casa ocupada. Ese tipo de informaciones, ¿para qué sirven tan alarmistas? Sirven para justificar que te vendan una alarma. En el edificio en el que yo vivía, un día intentaron robar a la vecina del tercero. Al día siguiente, somos 5 plantas, un piso por planta. Al día siguiente, todos los vecinos, menos mi casa, tenían puesta la consabida alarma. Si es que yo les decía, si es que habrán mandado al que ha forzado la puerta los de la empresa, porque perfectamente, y si no es, y eso ya es acusar de algo muy grave, pero si no es así, por lo menos la difusión de determinadas noticias tiene interés. Y esto lo trasladamos a la gestión de la inmigración y ocurre exactamente lo mismo. Te venden la amenaza, lo hemos visto antes, nos van a quitar los trabajos, nos van a borrar la identidad, traen inseguridad, nos van a colar por las fronteras los terroristas. Es que fijaros todas las amenazas. ¿Y qué hacen a continuación? Te venden la alarma. Y la alarma es votar a la ultraderecha, porque ellos son los que van a mantener a raya esto. Sobre lo que comentaba Diego de este tipo de utilización, fijaos que lo hablábamos comiendo, ¿verdad? Que en Estados Unidos el voto a Trump frente a las últimas elecciones en las que ganó, el voto que más ha subido es el de los latinos. Los latinos, algunos de ellos con familiares en situación irregular en Estados Unidos, han votado a un señor que ha prometido deportar a sus familiares incluidos. ¿Qué creen ellos? Bueno, es que ellos son inmigrantes, pero ellos ya han alcanzado un estatus en el que todavía hay alguien por debajo de ellos, ¿no? Entonces, ellos son, o sea, fijaros que la alarma se la están vendiendo incluso a los que asaltan los pisos y ocupan las viviendas. ¿Por qué? Pues porque nos sirve la amenaza. La amenaza es la mejor herramienta para controlar nuestra voluntad. Si venden la inmigración como una amenaza a todos, en todos los aspectos económicos, laborales, pues a continuación vienes y traes la receta. Tengo la solución, es votar a la ultraderecha, aupar a las recetas ultraderechistas en el mundo para que nos protejan de esta amenaza. Pero es que la amenaza es inventada. La amenaza, como decía Samba, pues no existe. O sea, realmente, ¿qué interés hay en crear esta alarma, esta sensación? Pero como habéis visto, les ha funcionado. Les ha funcionado. En este verano, el bombardeo de información, el bombardeo de noticias sobre el reparto de los menores, sobre la llegada de cayucos a las costas españolas, ha lanzado el problema de la 9ª posición a la primera. Y esto nos llevaría a la última pregunta, esta es la más fácil, de la ronda. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está en nuestra mano? Cada uno desde su visión, desde las organizaciones del tercer sector, desde la administración, desde la academia y en el caso de Samba, ¿qué puede hacer la propia población inmigrante? ¿Qué puede hacer un inmigrante para contrarrestar este discurso, para contrarrestar esta imagen de esto es un problema y es una amenaza? ¿Qué podemos hacer? Cada uno desde nuestra... Empieza Samba. Sí, ya he visto ir a por el... Bueno, y también quería comentar lo de la primera pregunta que has hecho. Era que voy a coger un ejemplo muy fácil. Y Senegal, por ejemplo, los chicos, la mayoría de los trabajadores de ahí, los jóvenes, trabajaban como pescador, iban a ir a pescar y coger pescado y venderlo, como se llaman actividades. Y después había un gobierno ahí un presidente que se llama Macky Sall, ha hecho un pacto con la Unión Europea y para que la gente pueda salir de aquí, de España y todos los países de Europa, para ir a coger los pescados que están en el agua de Senegal y para traerlos aquí en España. Y los chicos que están ahí, que tienen patera, que tienen cosas que no puedes ir hasta lejos para poder tener pescado,
casi no tienen trabajos, y no tienen trabajos y no tienen otra posibilidad de poder vivir, y tienen que coger patera para venir aquí en España. Eso es lo que yo quería comentar primero. Y porque también estaba diciendo Natalia que tenemos que resolver los problemas desde allí, hablar con los, a ver si buscar la solución desde el país origen. Por ejemplo, eso, si en Europa busca una manera de hablar, de trabajar con los países como Senegal, cómo puede ayudar a los chicos para poder trabajar ahí, de no tener que coger un patera para poder venir aquí, para que puedan ganar su vida allí dignamente en su país. Y la pregunta era, ¿qué podemos hacer? Cada uno desde nuestra posición, ¿qué podemos hacer para demostrar que esto, que no es un problema real, que la inmigración tiene más beneficios que Es una pregunta muy difícil de responder, pero yo creo que con lo que estamos aquí, la charla que estamos haciendo así, y eso yo creo que es algo muy importante, que eso también puede ayudar, porque es como yo creo que la mayoría de la gente que caiga en ¿cómo se llama?, en estos discursos que hacen los partidos políticos, porque ellos no tienen rendimientos o no tienen información sobre la migración, sobre por qué la gente sale de su país para venir aquí en España, y por eso muy fácil para que ellos cojan la información que hay en el medio de comunicación. Creo que, no sé si voy a añadir una cosa a lo que decía Samba. Esta misma pregunta la hicimos la semana pasada, hicimos en Salamanca una mesa redonda sobre el nuevo reglamento de extranjería, y al final participaba un compañero nuestro de la universidad que es de origen sirio, y cuando le preguntábamos esto le decíamos ¿qué podemos hacer cada uno desde nuestra posición? Y él decía, yo creo que hay que contar más las historias de la gente. O sea, dedicarnos menos a un porcentaje o si son útiles, tenemos que hacer más pedagogía de lo que es la inmigración. Entonces, Samba y mucha gente tiene que contarle a la gente cómo ha llegado, a qué se dedica, lo difícil que es dejar a tu familia, tu país de origen, pero que te ves forzado en esta situación y que lo tienes que hacer. Entonces, este compañero decía, a mí me gustó mucho esa expresión, hay que contar más la historia de las personas y no tanto de los números, no tanto, efectivamente, contar la historia de la gente, que la gente, ¿no?, transmitir que no son números, ¿no?, son personas que han dejado su familia y que se ven abocados en muchas situaciones a dejarlo todo sin querer hacerlo, ¿no? Porque esto también lo decía José Manuel, o sea, nadie se va de su casa sin que algo le empuje a hacerlo. Natalia, José Manuel, ¿qué podemos hacer cada uno desde? A ver, bueno, un poco lo que está diciendo Samba es muy importante. O sea, creo que la labor de sensibilización también desde las entidades del tercer sector, pues es muy importante en ese sentido, ya sea para romper precisamente esa desinformación o esa información utilizada o tergiversada hacia donde les interesa llevarla, pues dando pues voz y datos reales de relatos de lo que está ocurriendo, acercar un poco más a las circunstancias reales, tanto de los motivos por los que han venido, del trayecto que han hecho, que no es algo sencillo, no es, bueno, me cojo un avión y me planto allí mañana y ya está, y empiezo una nueva vida. No es una decisión como el que se va de vacaciones. Y además de un poco la trayectoria que tienen aquí muchas personas migrantes que vienen con todo tipo de titulaciones, que muchas de ellas acaban trabajando de lo suyo, homologando sus títulos. No es simplemente una inmigración de bueno, es que vienen los que andan mal económicamente y además traen unos estudios, una titulación. Hay muchas circunstancias diferentes. Hablando un poco de eso, a mí me has recordado que hace poco hemos hecho una actividad, un taller
con el grupo que tenemos de mujeres. Y a pesar del tiempo que llevamos trabajando en esto, el equipo en general, todavía ha sido un taller en el que nos hemos centrado en que nos contasen un poco todas sus experiencias vividas, tanto al salir del país de origen como en el trayecto como en la llegada. Y a pesar de todo el tiempo que llevamos aquí trabajando, nos ha emocionado, nos ha sorprendido, porque quizás eso juega en contra también a veces, el que lleves un tiempo trabajando en lo mismo, porque empiezas a verles como números. Al final ya es como, bueno, ya he tenido este tipo de perfil, ya sabes un poco qué intervención hacer, y a veces se te olvida el individualizarlo y darte cuenta de que eso, de que cada persona es distinta, aunque se parezca, siempre hay una circunstancia distinta. Y una de las cosas que más nos sorprendió, por ejemplo, era que pensábamos que lo que es el trayecto, pues en personas que han venido de Latinoamérica no iba a ser tan traumático, porque bueno, pues eso, parece que es coger un avión y ya está. Y muchas veces es muy traumático por todo lo que tienen que preparar antes, por cómo tienen que mentalizarse, porque les dicen tenéis que dar la impresión de que os vais de vacaciones, porque si piensan que os vais para no volver, no os van a dejar salir. No pueden despedirse en el aeropuerto, tienen que simular que se van de vacaciones, entonces no pueden ir a la familia a despedirles, cuando estamos hablando de que se van a ir y no saben cuándo les van a volver a ver. Y todo ese tipo de cosas nos han ayudado también a nosotros a recobrar un poco la visión de decir, se me estaba perdiendo este punto de mira. Entonces, si nos pasa a nosotros, a la población en general, es normal que le cueste también un poco pues diferenciar y ver un poco las distintas circunstancias que hay y empatizar. Esta labor de tanto en las universidades como en cualquier sitio donde nos den la oportunidad, comunicados de prensa, talleres, es muy importante la sensibilización. Creo que las entidades también tenemos una labor de diplomacia humanitaria que tenemos que ayudar a las entidades, a las administraciones públicas un poco a tener esa perspectiva y poder pues ser un punto de pedir opinión, de contrarrestar si lo que se ha ideado, como el pacto migratorio, que de hecho sí que se ha mantenido reuniones, pues tanto con Pedro Sánchez, con la ministra de Inclusión, creo que fueron alrededor de 20 entidades. Con el pacto migratorio pues nos convocaron para pedir un poco opinión, ver cómo se podría establecer los criterios. En ese sentido también es importante que estemos las entidades porque tenemos esa fuerza para llegar y tener los testimonios individuales cerca y poder trasladarles. Y aparte de nuestra responsabilidad, lo que decíais de los medios de comunicación, tienen mucho trabajo por delante para no solo buscar a lo mejor el visionado, ya sea medios de comunicación, incluyo a creadores de contenido, que muchas veces es por donde se informa ahora la gente joven, y no se trata simplemente de tener likes, de tener visionados, de tener sino de intentar un poco, pues eso, contrarrestar, no alargar el discurso mal informado, los bulos que todo el mundo conocemos, y la población también tenemos que ser responsables de tener ese pensamiento crítico, o sea, de no dejarnos llevar por cualquier cosa que vemos, porque lo han visto mucha gente ya, es una verdad. Eso siempre me hace acordarme de un meme que decía, salía un hombre mirando la televisión y decía, ¿cómo van a estar mintiendo si dicen exactamente lo que yo pienso? No puede ser, eso es lo que estamos buscando al final, el que lleguen y nos digan, ah sí, eso era lo que yo pensaba, ¿ves? Si lo dicen ahí, es que está comprobado. Pues tenemos que ser un poco más críticos nosotros en eso también, de buscar corroborarlo y no dejarnos llevar y propagar más todavía ese tipo de mentiras, desinformación, bulos. Bueno, desde el punto de vista de la Administración, yo he trabajado durante 3 años en la subdelegación de Gobierno en la Oficina de Extranjería, y yo lo que quiero reflejar es que cada persona es cada persona, es un mundo. Se les informaba de las autorizaciones que podían tener opción y de la documentación que tenían que presentar.
pero un arraigo social no era para una persona, era muy diferente a otra, con lo cual, además también como digo yo, te vienen pidiendo, entonces, que decir, te cuentan, yo es que soy muy con las personas, que decir, pues te cuentan su vida, te empiezan a contar cosas, te empiezan yo tuve gente que me lloraba, pero bueno, desde la administración lo que tienes que hacer es informar y de lo que hay y pues bueno, recoger la documentación. Yo también a veces aparte, yo con gente que era, pues hoy más, que podía ser más amigable, más, pues me daban mi teléfono y yo aparte podía hablar con ellos y les ayudaba en todos los trámites posibles que pudieran optar ellos. Eso es lo que yo. Decías que era la pregunta más fácil. A mí me parece una pregunta muy complicada porque precisamente de lo que estamos hablando es de eso, de cómo hacer para cambiar una tendencia, un discurso imperante que actualmente, pues, con todo lo que hemos hablado, pues parece que está ganando un poco la partida en algunos momentos. Yo suscribo totalmente lo que han dicho mis compañeros, lo que decía Natalia lo suscribo totalmente. Voy a ser un poco provocativo con esto, porque creo que a las entidades sociales, incluso a la universidad también a veces le pasa, creo que somos especialistas en sensibilizar a los sensibilizados. Entonces, actos como este son importantísimos. Es maravilloso, es fantástico, por favor invitadnos siempre si queréis. Es una maravilla, pero al final tenemos que replantearnos si realmente a través de este tipo de actos podemos suponer un cambio social realmente. O sea, esto al final se trata de que nuestro discurso gane. Si estamos aquí regodeándonos un poco en lo que no recuerdo quién lo decía al principio, ¿no? De todos aquí vamos a estar de acuerdo en el 99%. Bueno, pues entonces esto tampoco tiene mucho interés. O sea, ¿entendés? Me estoy siendo provocativo para crear un poco de debate y para ver hasta dónde podemos llegar o qué tipo de estrategias podemos seguir. Yo soy muy pesado con esto, pero es que al final es en lo que creo. Yo creo que hay que poner pie en pared, insisto, en la defensa de los derechos humanos. Hablar de que esto no es solamente una cuestión de buenismo, de caridad, de solidaridad, que también, si queremos, es una cuestión de leyes, de derechos, de justicia que hay que tener con una persona, nos guste o no. Quiero decir, o sea, es que no deberíamos tener, no tendría que hacer falta debatir sobre esto. En esta sala a lo mejor hay gente que está más de acuerdo o menos de acuerdo con pagar el impuesto del IVA en no sé qué cosa. Bien, lo podemos discutir todo lo que queráis, pero al final lo pagamos. Pues esto es lo mismo. Podemos discutir lo que queráis, pero hay unas leyes y hay que cumplirlas. Ya si queremos ir por el lado más de, no tan jurídico, sino de eso, de remover conciencias, de cambiar mentalidades, de fomentar la empatía, que al final va de eso, de ser empáticos, de entender que esa situación que está viviendo la persona de enfrente nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, porque nadie está exento de estas situaciones, desgraciadamente, y menos tal y como está el mundo hoy en día. Yo creo que la sociedad española ha demostrado muchas veces que es una sociedad solidaria, acogedora, y que y el ejemplo más claro y reciente posiblemente sea lo que ha pasado con Ucrania. Estalla la guerra en Ucrania. Bueno, estalla no, porque la guerra en Ucrania, recordemos que llevaba desde el 2014, lo que pasa que sí que es verdad que se recrudece de una manera muy evidente en febrero de 2022. Amanecemos todos los días con las noticias sobre Ucrania, nos interpela mucho, como no puede ser de otra manera, vemos ahí a la gente que sale de Ucrania y obviamente esa gente viene. En ese momento, no solo España, sino Europa fue extremadamente ágil, extremadamente diligente y contundente, no me salía la palabra, contundente, a la hora de decir, estas personas van a poder ir al sitio que quieran de Europa, a cualquier sitio que quieran, no les voy a preguntar, me da igual si han atravesado 8 países por medio, a donde ellos quieran ir van a llegar, y en 24 horas, desde que se presenten a la policía, sin cita previa, sin el Cristo de intentar conseguir cita, o sea, facilidades máximas. Entras por la puerta y en 24 horas tienes un permiso de residencia y trabajo. Se ha hecho con cientos de miles de personas, por toda España, por toda Europa. ¿Y qué ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado?
¿Han colapsado los servicios públicos? Debatimos, si queréis, o ahora también a lo mejor abrimos el debate para que deis vuestra opinión. La sanidad pública estaba peor. Voy a ir también al otro lado. La España despoblada, yo que soy de pueblo y llevo eso muy dentro, ¿la España despoblada ha dejado de estar despoblada? No, tampoco. Quiero decir, ojo con ver la migración como problemas, pero también como la solución, lo que reflexionaba antes, no quiero repetirme. Voy más allá. Han venido cientos de miles de personas. De repente hablamos ucraniano todos, somos cristianos ortodoxos, hay iglesias con cositas raras encima. ¿Qué ha pasado? De repente entran 100, 200, 1000, 2000, me da igual el número que queráis, de chicos como Samba, y parece que vienen aquí a instaurar el califato islámico. Vamos a centrarnos, vamos a poner las cosas en su justa medida porque no tiene ningún sentido. Entonces, esto lo hacía también para reflexionar sobre que cuando, pero al final es de lo que estamos hablando, creo, cuando el discurso público, mediático, social y la voluntad política está por dar una solución rápida, contundente y diligente ante una situación, se resuelve. Y aquí todos somos amigos y no pasa absolutamente nada. Y nadie, esto no se ha reventado, ni somos sustancialmente ni mejores ni peores que antes de que estallara la guerra en Ucrania. Obviamente. Obviamente. Entonces, esto es extrapolable a cualquier otra situación. Yo estoy seguro de que el día de que los medios de comunicación, bueno, no estoy tan seguro porque lo hemos tenido con Gaza y aún así no ha llegado, pero el día que durante 4 meses los telediarios abran con la guerra en Mali, a lo mejor hay mucha gente que dice, ojo, es que esta gente, claro, está huyendo de una guerra. Y sin embargo el discurso que nos impera es, no, vienen chicos jóvenes que vienen aquí por temas económicos. No les hemos preguntado ni cómo se llaman y ya sabemos perfectamente que están viniendo por temas económicos. No, o sí, pero al menos tendrás que investigarlo. Entonces, me estoy yendo por las ramas. ¿Qué podemos hacer? Es muy difícil combatir un discurso social imperante y seguramente desde esta pequeña aulita en la que nos hemos reunido esta tarde no vamos a poder hacer grandes cosas, pero bueno, al final el camino se hace al andar, ¿no? Y cada uno con su granito de arena y con su pequeña lucha diaria, creo que sí que podemos hacer mucho y que es importante que lo hagamos. Y al final el discurso puede ser, yo qué sé, discutir no, pero pues, igual iba a poner el ejemplo de discutir con el cuñado en la cena de Navidad cuando diga, bueno, es que los migrantes no sé qué, igual no es el momento, igual en ese momento no hay que sacar el tema, pero que sí que es verdad que hay cosas que si escuchamos un determinado comentario, yo lo hago muy habitualmente y hago propósito de enmienda de resolverlo, a veces escucho muchas cosas por la calle, incluso con mis amigos o algunos familiares, que por no discutir no me meto en movidas. Digo, mira, si piensa lo que quieras, ya está. Si nos vienen a robar, tú tranquilo, cómprate la alarma de Securitas Direct por si acaso. No, yo creo que sí que hay que dar respuesta a eso. Y sí que es verdad que ir con el porcentaje y con los datos es muy frío, pero algo hay que hacer, no sé, o yo qué sé, o me llevaré a Samba a la cena de Navidad para que conozca a mi familia. No, mi familia no tiene ese problema, pero igual algunos amigos míos sí. Entonces, no sé, es complicado y es un trabajo en el que tenemos que reflexionar, no solo las asociaciones y la universidad, que es básica en eso, que es básico en eso, claro, porque al final es un formador de mentes, ¿no?, de lo que va a ser la sociedad. Pero bueno, incluso a empezar mucho antes, obviamente. En la universidad ya llegamos con una edad que tenemos nuestras ideas. Hay que empezar desde mucho antes, desde los colegios, con la educación y poco a poco, pues intentar que no sé, que cambie esto. Fijaos, un dato, se me estaba ocurriendo que decía Diego, el tema de la acogida que se ha dado a los refugiados, porque realmente era se activa por primera vez la Directiva de Protección Temporal, que no se había activado ni con la situación de Siria ni en ninguno de los casos. Este verano, y es uno de los motivos por el que ha subido la inmigración en el ranking de los problemas percibidos,
la disputa en este país este verano ha sido qué hacían, cómo se repartían. Las comunidades autónomas creo que no llegan a 2.000 niños, no sé si 4.000, entonces es que yo tenía 4.000. Bueno, 4.000 niños. ¿Cómo nos repartíamos a 4.000 menores por las comunidades autónomas? ¿Sabéis cuántos menores ucranianos hay escolarizados en España? No ucranianos en España. ¿Cuántos menores tenemos escolarizados en España, ucranianos, ahora mismo? 40.000. Lo que decía Diego, hemos notado algo. ¿Habéis notado que hayan perdido identidad, que en los colegios ahora la lengua franca sea el ucraniano? No. Y la que han montado este verano por repartir 4.000 niños y niñas, son niños y niñas. Yo ya es que lo de MENA no quiero que nadie lo repita, porque lo han manoseado de tal manera el término, un término que es tan sencillo como menores, extranjeros no acompañados, que ya no quiero que nadie diga MENAS, porque MENAS, es que además MENAS se ha convertido en cualquier niño o niña racializado. Si es que yo no lo oís que dicen, mira, hay unos MENAS que a la puerta de un instituto, estos no son menores extranjeros no acompañados, da lo mismo, o sea, cualquier niño que tenga rasgos de ser de cualquier procedencia se ha convertido en un MENA. Y por lo tanto un delincuente. Y por lo tanto, exactamente, MENA, luego delincuente. También me gusta mucho lo que decía, y ahora voy a decir qué cosas tenemos que hacer desde la academia, que aquí hay mucho profesor universitario. Una cosa que ha dicho Diego, de que hay cosas que no son opinables. Es que lo estamos viendo con el cambio climático, con la violencia de género. Hay cosas que no son opiniones. Cuando dicen, es que tienes que respetarlo porque es mi opinión. No, es que esto no es una opinión, es una evidencia científica. Hay cosas que sí son opinables. Yo puedo opinar, ¿verdad? Lo decías tú, que pagamos muchos impuestos, que el IRP... No, puedo opinarlo. Pero hay cosas que son hechos científicos, no son opinables, y los derechos no son opinables. ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Bueno, voy a decir cosas que hago yo. Pero tú no sirves de ejemplo, Nuria. Bueno, pero por mí pasan 100 alumnos todos los años. Lo que hablábamos de contar las historias y contar las historias de manera que no lo contemos a quienes ya sabemos que están sensibilizadas, que son las que vienen a vernos. Los alumnos, yo tengo una asignatura en el grado en trabajo social que se llama inmigración, en el marco de los servicios sociales. Inmigración, la llaman mis alumnos. Hay una tarea, es voluntaria, pero la acaban haciendo todas las alumnas y alumnos, que es hacer una historia de vida de una persona que en algún momento de su vida haya sido migrante. No es necesario que sea inmigrante. Basta con que esa persona en algún momento de su vida haya emigrado. Introducimos esa perspectiva porque al principio eran solamente personas inmigrantes, pero nos pilló la pandemia. Entonces me decían por la plataforma, por Moodle, es que estamos encerrados en casa. Yo no puedo salir a buscar una persona inmigrante a quien entrevistar y que me cuente su vida. Y yo les decía, preguntad en vuestra casa, ¿no tenéis un abuelo, una abuela, alguien que haya, un tío que haya sido inmigrante, aunque lo tengáis que entrevistar por teléfono? Y empezaron a rascar, y empezaron a salir historias, empezaron a descubrir algunas, que su abuelo había estado trabajando en Bélgica, pero es que se había ido no por motivos económicos. Ella siempre había querido una alumna que decía, yo había pensado que mi abuelo se había ido. Y cuando le dije, abuelo, ¿te puedo entrevistar que tengo que hacer un trabajo? ¿Y tú por qué te fuiste a Bélgica? Dijo, pues por motivos políticos. Me había metido en un sindicato donde trabajaba y sabía que iban a venir por mí. Entonces huí por motivos políticos. Me decía, yo nunca hubiera pensado que mi abuelo era un refugiado. Y muchas historias. Gente que había emigrado a Alemania. Aparecieron unas historias preciosas. Y toda la enseñanza de los alumnos siempre es la misma. Es que claro, una cosa es estudiar las migraciones sobre el papel y otra cosa es entrevistar cara a cara a alguien. Y diréis, esto es muy fácil haciéndolo en trabajo social, se os supone un talante especial, pero es que hacemos lo mismo en la Facultad de Derecho, con estudiantes de Derecho, de Criminología y de Ciencia Política. Y llevamos 2 ediciones de un libro que se llama Historias, ¿lo has leído?, de la Clínica Jurídica. Se llama Relatos de vida con nombre propio. Entonces, entrevistamos a personas de las líneas con las que trabaja la Clínica Jurídica. Personas migrantes,
personas víctimas de la dictadura franquista y una serie de perfiles. Luego hacemos una presentación y es un libro descargable, gratuito, que circula y que lo lee gente que en principio no estaba como muy receptiva para leerse la vida de alguien. Luego os paso el enlace. Y luego otra iniciativa, y esto también voy a pedir colaboración a Magdalena, ya le he dicho que se lo voy a enviar. Los alumnos de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho llevan 15 días trabajando, 3 semanas trabajando en una petición de regularización de los inmigrantes en situación irregular de la zona de Valencia, que es que nadie se ha dado cuenta, nadie se ha puesto a contar. Los alumnos han hecho una estimación comparando los datos del padrón con los datos de permisos de trabajo y es una estimación, realmente no es un cálculo muy exacto, pero hay unas 40.000 personas en situación irregular en la zona afectada por la DANA, a los que no les va a llegar ninguna ayuda. Todas estas paquetes de ayudas que discuten, que si con intereses, es que hay gente que no va a poder acceder a nada, porque no tienen un contrato de trabajo, porque no tienen un contrato de alquiler, ni mucho menos de propiedad de una vivienda. Entonces, los alumnos los de la Clínica Jurídica de Salamanca están trabajando, ya lo han hecho, ya está colgado ahora mismo la petición para sumarse a la petición, pero los de otra clínica jurídica están haciendo una petición de regularización por carta de naturaleza, como se hizo en los atentados del 11M. En el atentado del 11M, todas las personas extranjeras en situación regular o irregular podían obtener la nacionalidad si habían sido víctimas. Pero es que además hay otras formas de canalizar a través de la actividad académica esta sensibilización. Pero yo creo que, como muestra, ¿verdad?, trabajar desde el punto de vista de asesoría jurídica a determinados colectivos. En Salamanca trabajamos con ACEN, con Cruz Roja, con Luis Ábal. Bueno, Luis ya no está. Ahora sí, ahora trabajamos con Coral. Entonces trabajamos con aprendizaje-servicio. Los alumnos aprenden y prestan un servicio a las entidades del tercer sector. Entonces yo creo que es lo que lo ha dicho muy bien Diego. No hay que esperar a que la gente venga a sensibilizarse, es que tenemos que llegar a aquellos que no están tan predispuestos como está este salón de actos para recibir este tipo de información. Yo creo que vamos a dar, si alguien quiere intervenir, hacer algún tipo de intervención, pregunta a alguien de la mesa, porque si no, llevamos 2 horas. Bueno, 2 horas desde que empezamos. Lo que no sé si desde como se está grabando y emitiendo, no sé si alguien nos oye, no sé si tenéis un micrófono o que iba a decir. Sí, o si no es muy larga, Esmeralda, lo dices y lo repito yo aquí al micrófono. Ah, mira, ya hay un micrófono. No sé. No. Mira a ver si está. Ahora se ha sonado. Ahora sí. Mira. Ahora no. Pero queremos que quede para la posteridad, que se grabe y quede en YouTube. Es igual, que hablo más alto y ya está. No, ya me he puesto nerviosa y es algo muy importante. Quería poner un poco en valor a las entidades sociales que se dedican al sector, a hacer Cruz Roja y otras, y relacionarlo con lo que ha ocurrido en Burgos, ¿no? A mí me ha encantado, se me ha parecido estupendo y bueno, pues también las 3 entidades que fueron expulsadas, sí, clarísimamente, y la actitud de Cáritas cuando dijo, pues yo tampoco, es que es lógico. Entonces, que creo que además ha habido una desarticulación de la sociedad, o sea, que ya no hay tantas asociaciones. O sea, hace 20 años había asociaciones de amas de casa, asociaciones de jubilados, asociaciones y la sociedad estaba más articulada de lo que está ahora. Ahora hay un influencer, hay un tal, y el voluntariado, pues lo que ha ocurrido con la DANA, ¿no? El voluntariado está ahí desperdigado y tal, se pone en cuestión a Cruz Roja, o sea, de repente dicen, Cruz Roja
Roja, no, es que yo cuando vi que era una tendencia en X, que yo también lamentablemente sigo con X, que era una tendencia a ir a por Cruz Roja, yo pues lo voy a decir, joder, si no ayuda a Cruz Roja en una catástrofe, ¿quién va a ayudar? Es que están para eso. Entonces quiero, por un lado, poner en valor la labor de las entidades y luego la necesidad, que es lo que yo creo que deberíamos hacer todos, de que la sociedad esté articulada y que esté en un tejido, porque como influencer o sea, puede tener mucha visibilidad, pero lo que hay que hacer es estar arraigado en un barrio, arraigado en una comunidad, arraigado en un sector y tal, y de ahí poder cumplir la ley, porque para eso está, ¿no? Y que si alguien está en el marco de la ley, en el marco de los derechos humanos, son las entidades sociales que se dedican al sector y que son especialistas, y no 4 que salen muy divinos diciendo que ayudan. Solo quería decir eso. No sé si ha mencionado. Pues nada, es que si no nadie más va a intervenir, que ahora hay un ágape, ¿no? Pues si queréis lo cerramos aquí. Yo creo que nos vamos a quedar con la idea esta muy gráfica de Diego de poner pie en pared, y se pone pie en pared de muchas maneras. Yo, por ejemplo, una ha sido, yo no abandono Twitter, yo no abandono la trinchera, aunque me quede la última, porque precisamente donde están este tipo de discursos es donde no hay que abandonar, porque si nos vamos de ahí, es que aquí están la gente diciendo unas barbaridades, pues yo me quedo aunque sea para contrarrestar este tipo de discursos. Entonces, cada uno a su manera. Porque además el discurso final es el del menor intervencionismo. O sea, yo creo que el beneficio que se busca no es solo el político, es el económico, es el de retirada de recursos. O sea, si nosotros vamos a los inmigrantes, casi nos damos cuenta de que hay gente que ya dice casi que no haya ni ayudas. O sea, ya no solo con tal de que sea a los inmigrantes, que no haya para los pueblos, para los pueblos. En el fondo lo que busca es ese rendimiento económico, ese discurso político y el no intervencionismo del Estado. Efectivamente. Sí, yo creo que hemos coincidido. Yo creo que sobre todo a todas las trabajadoras sociales y trabajadores sociales en la sala nos heló bastante la sangre esa expresión de solo el pueblo salva al pueblo, porque es que es una desautorización absoluta del Estado, de los servicios públicos. ¿Cómo que no? Solamente los servicios públicos bien articulados salvan al pueblo. Entonces, bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí como yo te miro a ti, como te has ido, Juanma. Te has dejado a ti de sheriff aquí. ¿Cuál? La siguiente generación. Yo creo que lo podemos dejar aquí con el firme propósito de no poner pie en pared con determinadas, cada uno desde su posición. Hay determinadas cosas en las que no podemos abarcar, pero yo creo que cada uno desde un punto de vista puede trabajar por lo menos para contrarrestar este tipo de discursos de odio que lógicamente llevan a los delitos de odio. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a los miembros de la mesa.